Estructura narrativa. Buen día, jóvenes. ¿Cuál fue la última película o serie que vieron y que realmente los atrapó? Tal vez fue una historia de terror, una comedia, un drama o incluso un video de TikTok que no pudieron dejar de ver. Ahora, déjenme decirles algo fascinante. Todas esas historias, absolutamente todas, comparten un secreto en común. Y hoy, jóvenes, voy a revelarles cuál es ese secreto. El tema con el que vamos a trabajar en este video se llama la estructura narrativa. Y sí, puede sonar un poco técnico, pero les aseguro que de, cuando terminen de ver este video, ustedes van a entender por qué algunas historias nos atrapan desde el primer momento y otras simplemente nos aburren. Créanme, jóvenes, cuando les digo que este conocimiento les va a permitir no solo entender mejor las historias que consumen, sino también crear las suyas propias de manera efectiva. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la estructura narrativa? Bueno, es muy simple. Es la forma en que se organiza una historia. Imaginen que una historia es como una casa. La estructura es el esqueleto, los cimientos, las columnas que sostienen todo el edificio. No las vemos directamente cuando miramos una casa terminada, pero sin ellas todo se vendría abajo. Lo mismo pasa con las historias. Y aquí viene algo muy importante que quiero que memoricen. Siempre que se cuenta una historia, se utiliza una estructura. Siempre. No importa cómo se presenta esa historia. No importa si es un cuento breve, una novela de 1000 páginas, una película de 2 horas o una anécdota que les cuentan en el receso. La estructura siempre está ahí. Y lo más interesante es que los componentes de esta estructura son constantes en todas las narraciones. Es decir, hay elementos que van a aparecer una y otra vez, sin importar la extensión de la historia. ¿No les parece fascinante? Es como un código universal que todos los narradores usan, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Ahora vamos a lo concreto. Esta estructura tiene 3 componentes fundamentales. Algunos autores les llaman de una manera, otros les llaman de otra, pero al final se refieren a lo mismo. Estos 3 elementos son planteamiento, desarrollo y desenlace. También pueden encontrarlos en libros como Introducción, Nudo y Desenlace. Los dos nombres son válidos y se refieren exactamente a lo mismo. Vamos a estudiar cada uno de esos elementos con detalle para que queden perfectamente claros. Presten mucha atención porque aquí está el corazón de todo lo que vamos a aprender hoy. El primer elemento, el planteamiento o introducción. El planteamiento es la parte inicial de la historia, es donde todo comienza. Pero no piensen que el planteamiento es solo el primer párrafo o los primeros 5 minutos de una película. El planteamiento cumple funciones muy específicas y muy importantes. En el planteamiento se da a conocer el conflicto de la historia. ¿Y qué es el conflicto? Es el problema, la situación que va a mover toda la trama. Sin conflicto, no hay historia. Piénsalo. Si les cuento que había una vez un niño que vivía feliz y nunca le pasaba nada, ¿eso sería una historia interesante? Claro que no.
Necesitamos que algo ocurra, que haya un problema que resolver, un obstáculo que superar, un misterio que descubrir. Eso es el conflicto. Pero el planteamiento no solo presenta el conflicto, también considera dos cosas fundamentales: el marco temporal y el marco espacial. El marco temporal responde a la pregunta: ¿cuándo ocurre la historia? Puede ser en el pasado, en el presente, en el futuro, en la época medieval, en los años 80. El marco espacial responde a ¿dónde ocurre? En una ciudad, en el campo, en otro planeta, en una escuela. Déjenme ponerles un ejemplo que todos conocen. Piensen en la película de Coco. El planteamiento nos presenta a Miguel, un niño que vive en México, en un pueblo donde su familia hace zapatos y tiene prohibida la música. Ahí ya tenemos el marco espacial, un pueblo mexicano, el marco temporal, la época actual, durante el Día de Muertos. Y el conflicto: Miguel quiere ser músico, pero su familia se lo prohíbe. ¿Ven? En los primeros minutos de la película ya tenemos todo el planteamiento completo. El segundo elemento, el desarrollo o nudo. Ahora pasamos al desarrollo, que también se conoce como nudo. Y permítame decirles que esta es la parte más extensa de cualquier historia. Es donde realmente pasan las cosas importantes. El desarrollo contiene las acciones que van aumentando de intensidad. Esto es clave. No son acciones al azar, no son eventos desconectados. Hay una progresión, un aumento gradual de la tensión. Es como cuando suben una escalera. Cada escalón los lleva más arriba. Cada acción los acerca más a algo importante. ¿Y hacia dónde nos llevan todas esas acciones? Nos llevan hacia el momento más importante dentro de la historia, que se llama el clímax. El clímax es el punto máximo de tensión, el momento de mayor intensidad emocional. Es cuando el héroe se enfrenta al villano final, cuando los personajes toman la decisión más difícil, cuando se revela el gran secreto. Volvamos al ejemplo de Coco. El desarrollo de esa película incluye todo el viaje de Miguel por la tierra de los muertos, sus encuentros con Héctor, los intentos de conseguir la bendición de su familia, los descubrimientos sobre su bisabuelo. Todas esas acciones van aumentando en intensidad hasta que llegamos al clímax, el momento en el que Miguel debe cantar Recuérdame, para que mamá Coco no olvide a su padre antes de que amanezca. Ese es el punto de máxima tensión en la historia. Y aquí quiero hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿Alguna vez han estado viendo una película o leyendo un libro y sienten que su corazón late más rápido, que están al borde de su asiento? Eso es el clímax actuando sobre ustedes. Los buenos narradores saben exactamente cómo construir ese momento para provocar esa reacción en su audiencia. El tercer elemento, la conclusión o desenlace. Finalmente llegamos a la conclusión, también llamada desenlace. Esta es la parte donde se cierra la historia, donde se resuelven los conflictos que se plantearon al inicio. Pero aquí hay algo muy interesante que deben saber. En la conclusión se finaliza el problema, sí, pero la solución puede tomar diferentes formas. No todas las historias terminan de la misma manera. De hecho, la conclusión puede ser de tres tipos.
Primero, puede ser una solución feliz. Es el típico. Y vivieron felices para siempre. El héroe triunfa. Los buenos ganan. Los personajes logran sus objetivos y todo termina bien. La mayoría de las películas de Disney tienen este tipo de conclusión. Segundo, puede ser una solución desdichada o triste. Aquí las cosas no salen como esperábamos. Puede haber pérdidas, fracasos, finales trágicos. Piensen en películas como Titanic o en algunas historias de Shakespeare como Romeo y Julieta. No todo es color de rosa. Y tercero, puede ser una solución incierta o abierta. Estas son las conclusiones que nos dejan con dudas, que no resuelven todo completamente. La historia termina, pero nosotros nos quedamos preguntándonos, ¿qué pasará después? Muchas series modernas usan este tipo de conclusión para dejarnos enganchados para la siguiente temporada. En Coco, por ejemplo, tenemos una conclusión feliz. Miguel regresa con su familia. Mamá Coco recuerda a su padre. La música es aceptada en la familia y todos se reconcilian. Todo se resuelve de una manera positiva. Ahora quiero compartirles algunos datos curiosos que creo que les van a sorprender. Primero, esta estructura que acabamos de estudiar no es nueva. De hecho, tiene más de 2000 años de antigüedad. El filósofo griego Aristóteles ya hablaba de ella en la antigua Grecia. Eso significa que los narradores llevan más de 20 siglos usando esta misma fórmula. ¿No les parece increíble que algo tan antiguo siga funcionando hasta el día de hoy? Segundo, en Hollywood, en Bollywood, en todas las industrias cinematográficas del mundo, los guionistas profesionales estudian esta estructura de manera exhaustiva. Toman cursos, leen libros, analizan películas exitosas para entender exactamente cómo funciona. No es casualidad que las grandes películas nos atrapen tanto. Están diseñadas científicamente usando estos principios. Y tercero, y esto es lo que más me gusta, ustedes ya usan esta estructura todos los días sin darse cuenta. Sí, jóvenes, exactamente como lo oyen. Cuando le cuentan a un amigo lo que hicieron el fin de semana, automáticamente organizan su relato en estas tres partes. Primero dicen dónde estaban y con quién. Ese es el planteamiento. Luego cuentan lo que pasó, todos los eventos interesantes. Ese es el desarrollo. Y finalmente dicen cómo terminó todo. Esa es la conclusión. Su cerebro hace esto de forma natural, instintiva. Es parte de cómo los seres humanos procesamos y comunicamos experiencias. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacer un recuento rápido de lo más importante que vimos. Aprendimos que toda historia, absolutamente toda, sin importar si es larga o corta, si es oral o escrita, si es en video o en texto, utiliza una estructura narrativa. Esta estructura tiene tres componentes fundamentales que siempre están presentes. El primero es el planteamiento o introducción, donde se presenta el conflicto de la historia y se establece el marco temporal y espacial. Nos dice cuándo y dónde ocurren los eventos y cuál es el problema que se va a desarrollar. El segundo es el desarrollo o nudo, que contiene las acciones que aumentan de intensidad progresivamente hasta llegar al clímax, que es el momento más importante y emocionante de toda la narración. Y el tercero es la conclusión o desenlace, donde se finaliza el problema y se ofrece una solución que puede ser feliz, desdichada o incierta. Ahora, quiero que entiendan por qué este conocimiento es tan valioso. No es solo para probar la materia.
Comprender la estructura narrativa les da herramientas reales para su vida. Primero, les permite ser consumidores más críticos e inteligentes de contenido. Van a poder analizar las películas, series, libros y hasta videos en redes sociales que ven, entendiendo por qué algunas historias funcionan y otras no. Ya no van a ser audiencia pasiva, van a ser observadores activos que entienden cómo se construyen las narrativas. Segundo, cuando tengan que escribir sus propias historias, ya sea un ensayo para otra materia, un guión para un proyecto o incluso cuando cuenten anécdotas, van a saber exactamente cómo organizarlas, ya que para que sean claras, interesantes y efectivas. Y tercero, este conocimiento les va a ayudar en cualquier área profesional que elijan. Periodistas, mercadólogos, abogados, científicos, todos necesitan saber contar historias de manera efectiva. Sí, incluso un científico necesita presentar sus descubrimientos de forma narrativa para que la gente los entienda. Quiero dejarles una reflexión final. Las historias son una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad. A través de las historias transmitimos conocimientos, cultura, valores, emociones. Las historias nos conectan como seres humanos, nos permiten entender experiencias que nunca hemos vivido, nos hacen sentir que no estamos solos. Y ahora, jóvenes, ustedes conocen el secreto detrás de todas las grandes historias. Lo que hagan con este conocimiento depende de ustedes. Pueden usarlo para crear sus propias historias, para entender mejor el mundo que los rodea, o simplemente para disfrutar más profundamente de las narrativas que consumen. Los invito a que pongan en práctica lo que vimos hoy. La próxima película que vean o libro que lean, incluso la próxima anécdota que escuchen, traten de identificar estos tres elementos. ¿Dónde está el planteamiento? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo es la conclusión? Van a descubrir, jóvenes, que este patrón está en todas partes. Recuerden, detrás de cada gran historia hay una estructura sólida. Ahora que conocen esa estructura, tienen el poder de crear y analizar narrativas como los profesionales.